¿Usted cree que existe Satanás? ¿Usted cree que existen los demonios? Pues la respuesta es obvia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo afirma. Jesucristo mismo lo dijo. Satanás tentó a Jesús mismo en el desierto. Hermanos, la Biblia hace más de 300 menciones y hay más de 300 citas bíblicas que precisamente nombran a Satanás y a sus demonios. Entonces, no hay cómo negar la existencia de este personaje y también de sus demonios o sus seguidores. Una de las cosas que más usa Satanás en este mundo es nuestra ignorancia. Por eso es que debemos leer las Escrituras, debemos escudriñarlas, debemos venir al templo a reunirnos y estudiar juntos la palabra del Señor para no ser ignorantes, para conocer lo que ya está escrito y el plan de Dios para nuestras vidas. Y también conocer las artimañas y las trampas que Satanás nos tiende en el camino con tal de que usted y yo nos desanimemos y nos desviemos ya sea a la derecha o a la izquierda con tal de no seguir el rumbo trazado por nuestro Creador. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quién, aún a los escogidos. El Señor les estaba diciendo, no es al mundo que va a ir Satanás y engañar, porque ya los tiene en sus manos. Va a venir a la iglesia y atacará a los escogidos. Ezequiel capítulo 28, el versículo 17, nos da la raíz y nos dice de dónde viene el orgullo, dónde fue que se originó el orgullo. Ese capítulo habla del mismo Satanás, el diablo. En Ezequiel 28, 17 dice la palabra, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿De quién está hablando? Del diablo. Satanás, que en aquel tiempo fue creado por Dios, pero fue creado como un ángel. Lucifer. Hay la historia de un sapito, una fábula que dice que este sapito iba saltando y de pronto entró en un charco de agua con barro y el pobre no pudo salir de ahí. Patinó, se esforzó y no pudo salir. De pronto una ave amiga que pasaba por los aires vio la desesperación de este sapito y estaba en problemas. Entonces a la ave se le ocurrió una idea. Se le ocurrió de alzar un palo con sus patas y entonces le dijo al sapito que tome con su boca el palito que él iba a sostener con sus patas para que así volando puedan salir. Y fue así precisamente. El ave trajo un palito agarrado por sus patas, fue donde el sapito que estaba desesperado pataleando y de pronto el sapito con su gran boca que tiene agarró el palo y el ave alzó vuelo y el sapito salió también volando con el ave. Y pasaban volando por los pueblos y la gente miraba y decía, ¡wow! Miren esa idea maravillosa que vemos ahí. Y pasaba por otros pueblos y la gente se admiraba al ver ese sapito volando básicamente y al ave también, y alguien dijo, ¡wow! ¿A quién se le ocurriría semejante y tan brillante idea? Y el sapo se le entró al parecer el orgullo y abrió la boca diciendo, ¡a mí! ¿Qué creen que le pasó al pobre? El orgullo hace que nosotros muchas veces nos comportemos así también de la misma forma. Todo tiene que girar alrededor nuestro. Todos tienen que alabarnos. Nosotros también nos alabamos a nosotros mismos. Esto es una herramienta del enemigo para que nosotros nos comportemos así de tal forma.
Algunos tenemos más crecido el orgullo que otros, así que le cuesta a Dios trabajar más en algunos que en otros. Sin embargo, la palabra del Señor dice que toda soberbia debe ser menguada. Y lo contrario de la soberbia y el orgullo, ¿qué es? La humildad delante de Dios y delante también de los hombres. Cuando hay falta de arrepentimiento en nuestras vidas, es por culpa del orgullo. Sabemos, queridos hermanos, que el arrepentimiento viene por reconocer nuestra falta y decir, ciertamente, yo he pecado, como lo dijo David, como expresó Pedro, cayendo de rodillas y diciéndole al Señor, Señor, yo he pecado. No hay excusa que puedo presentarte. No hay nada que pueda decir enfrente de esto. He sido yo mismo el culpable y me arrepiento y te pido perdón. Esto ocurre cuando hay humildad. Cuando hay orgullo, no. Luego tenemos también como trampa de Satanás la falta de perdón. Y esto básicamente es la incapacidad de perdonar a aquellas personas que nos han hecho mal, nos han hecho alguna injusticia, nos han herido en alguna ocasión de nuestra vida. Es una actitud de, podríamos decir, no dar el brazo a torcer bajo ninguna circunstancia. La falta de perdón, hermanos y hermanas, hace de una persona alguien amargado o amargada. Hace como resultado a una persona inestable en la vida. El Señor Jesucristo ofreció la otra mejilla. Cuando Jesucristo estaba sufriendo antes de ir a la cruz, Él no reclamó por los castigos físicos que le estaban dando los soldados. Cuando le arrancaron la barba a Jesús, Él no reaccionó de manera humana o carnal para vengarse de esas personas. Él calladamente sufrió por nosotros en la cruz como un corderito. Y después expresó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues Jesucristo estaba consciente y sabía que detrás de toda esa situación estaba Satanás, el diablo. De igual forma sucede hoy con nuestras circunstancias, hermanos. Detrás de toda pelea, detrás de toda división, detrás de toda cosa maliciosa que hay y nos ocurre en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, Satanás lo quiere manipular con tal de que nosotros caigamos en la trampa. Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, o sea, sus faltas, sus delitos, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. La Biblia dice que si nosotros perdonamos a los demás, el Señor también nos perdona a nosotros. Y así como Jesucristo nos perdona o nos ha perdonado de nuestros pecados, así también vosotros, dice Pablo, debéis perdonar a los demás. Hermanos, el perdón es importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque continuamente fallamos. Somos humanos, caemos. Por eso es necesario el perdón. Está bien una o dos veces, pero la tercera no te perdono más. ¿Cuántas veces dice Jesús que debemos perdonar? 70 veces 7. Y alguien dijo, 70 multiplicado por 7, ¿cuánto es? Bueno, hay otro comentario que expresó diciendo, no es esa la respuesta, porque 70 multiplicado por 7 es 490, si no me equivoco, ¿no es cierto? Pero la idea no es multiplicar 70 por 7, sino 70 por 7, y el resultado de 70 por 7, volverlo a multiplicar por 7, y ese resultado volverlo a multiplicar por 7, y así hasta la séptima vez. ¿Cuánto es? Bueno, saquemos las cuentas. Y la idea que el Señor Jesucristo quiere transmitir aquí es que perdonemos a los demás siempre.
siempre. Porque Jesús nos perdonará siempre si estamos arrepentidos. Una persona que no sabe perdonar es una persona perfeccionista que quiere que todos los demás sean como él, perfectos, pero está equivocado y está en error. La palabra del Señor nos manda a que en amor nos soportemos también los unos a los otros y que esto no se convierta en una herramienta que Satanás pueda usar para dañar tu familia y tu iglesia. Gálatas capítulo 6, el versículo 7, dice la palabra del Señor: raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor a lo material, el amor al dinero más que a Dios se convierte en una trampa que el diablo usa para destruirte, hermano. Un hermano que hace algunos años atrás, y cuento esto como testimonio de él mismo, para que todos podamos temer y podamos no seguir este ejemplo. Él nos cuenta que empezó a faltar a los cultos los domingos a la iglesia. ¿Y cuál era el motivo de faltar a los cultos los domingos en la iglesia? Díganme ustedes. El trabajo. Entonces el pastor fue a visitarlo y el pastor lo anima, como es la responsabilidad de él, a que se pueda congregar a la iglesia los domingos. Entonces este hermano dice: pero pastor, solamente es por un tiempo y por favor comprenda. Y además le dice al pastor: no sabe que tengo una buena noticia, le dice: ya he ahorrado en estos meses que he faltado los domingos $20,000, le dice. ¡Wow! Bueno, felicidades, pero la Biblia nos manda a congregarnos en la iglesia. Y este hermano estaba bien contento viendo que era algo positivo faltarse a la iglesia e ir a trabajar para ahorrar un poco de dinero. Resulta que a los días la policía agarró a este hermano porque chocó el carro, tuvo que ir a la cárcel, vinieron las aseguranzas. ¿No saben cuánto tuvo que pagar para salir libre? $20,000 americanos. ¿De qué sirvió esto? De nada. Hermanos, si usted quiere enriquecerse, tenga mucho cuidado. Si usted quiere obtener más cosas materiales, a veces sin que exista la necesidad, tenga mucho cuidado. No le estoy diciendo que no la adquiera, sino que tenga mucho cuidado y asegúrese que esa riqueza o ese bien material venga como resultado de una bendición que el Señor le está dando. Amén. Mateo capítulo 6, el versículo 19 al 21. Dice claramente la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20. Sino haceos tesoros, ¿dónde, hermanos? En la iglesia, en el cielo, en lo espiritual, donde la polilla ni el orín corrompe, ni ladrones, dice, no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esta indirecta para todos nosotros. Jesús te dice: si tu corazón está en las riquezas, váyase a trabajar el día del Señor. Si tu corazón está concentrado en lo material, haga lo que sea disponible y olvídese de Dios. Pero si no es así, si tu tesoro está en las cosas espirituales, entonces siga siendo fiel al Señor, que el Señor se encargará de tus necesidades materiales. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Otro lazo, otra trampa. Y en el contexto vemos que está hablando a los pastores, a nosotros, hermano Carlos.
Hermano Rodolfo, hermano Everett, a nosotros nos habla primero este versículo diciendo, tengan cuidado, su testimonio debe ser intachable. Satanás está en la ventana de mi casa así. A ver qué hace, para que así tenga motivo de acusarlo, para que así tenga motivo de cómo tentarlo, así voy a conocer cuáles son sus debilidades, y el diablo está ahí como león rugiente. En nuestras casas, primeramente de nosotros, los que pregonamos la palabra de Dios, pero también de toda la iglesia, de todo cristiano que quiere ser fiel a Dios. Satanás está ahí al acecho, queridos hermanos, para tendernos una trampa. Cuidado con el mal testimonio. Los cristianos en el mundo necesitamos proyectar espontáneamente un estilo de vida apegado a los principios bíblicos, a lo que Dios nos da en su palabra. Es decepcionante que hoy en día, por creyentes, por hijos de Dios, se proyecte soberbia, orgullo, que haya robo de parte de un cristiano, robando, un creyente, un hijo de Dios, siendo deshonesto, un creyente estafando, cometiendo injusticia, viviendo en adulterio, en fornicación, viviendo en engaño o en vicios o en hipocresía. Tantas cosas más, hermanos y hermanas, relacionadas con la vida de doble moral o de doble ánimo, como dice Santiago. Estamos siendo fariseos delante de los demás, no delante de Dios, porque a Dios no le podemos engañar. Cuidado con nuestro mal testimonio. Es imposible que Dios respalde a una persona soberbia, una persona deshonesta, un ladrón, un estafador. Es imposible que Dios respalde a un adúltero, a un mentiroso o a un fornicario. Dios no apoya un hipócrita. ¿Y cómo frena Dios nuestro mal testimonio, nuestra mala forma de vivir? Esta mañana mi hijita se levantó un poco rebelde, aunque al principio estaba bien, ¿no, Crista? Madrugó con su Biblia ahí. Ella duerme con su Biblia. Pero después de unos segundos que la mamá le negó algo, porque no era para su bien, ella empezó a renegar y a llorar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer mamá? Si no es por las buenas, entonces la mamá le dijo, vamos a tener que buscar, ella le llama al palito de la obediencia. Tenemos literalmente un palito así, que es un cucharoncito de madera, y ella ya conoce que eso no es para cocinar. En mi país le llamamos el Pedro Moreno. Saca lo malo y pone lo bueno. Mi esposa le llama el palito de la obediencia. Tun, 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 3. Sanita quedó. Obediente. Hermanos, así también Dios muchas veces actúa con nosotros con tal de corregirnos si es que estamos andando en mal testimonio, mostrando mal ejemplo a los demás siendo hijos de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No debemos pensar que Dios va a pasar por alto o nos va a tolerar nuestro mal testimonio, nuestra mala forma de vivir. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser luz. Otro pasaje nos dice que debemos ser sal de la tierra.
¿Cómo frena Dios el mal testimonio en nuestras vidas? Cuando leemos el pasaje de la Santa Cena, el contexto de este pasaje, ustedes van a ver en 1 de Corintios, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos aún, ¿qué cosa? Duermen. Pero esta palabra dormir significa que ya están muertos. ¿Por qué la palabra del Señor nos indica que hay muchos que están enfermos, que hay muchos que están debilitados entre vosotros y hay muchos que han pasado ya la muerte porque han sido disciplinados por el Señor y porque su vida ha sido encontrada de parte de Dios indigna? Y a veces el Señor tiene que recogérselo y llevárselo. 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Dice la palabra del Señor, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Satanás. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y quiero decirte en esta mañana, si tú, hermano, hermana, probablemente has caído en una de estas trampas, en el orgullo, si estás amando más el dinero o las cosas materiales más que a Dios, o de pronto tu vida no refleja al Señor Jesucristo y está haciendo de mal testimonio a los demás, necesitas arrepentirte. O si sientes que esto está afectando tu vida espiritual, sé honesto contigo mismo, reconoce que estás mal y pídele perdón al Señor. No queremos que estas trampas nos hagan caer en lazo para con el enemigo. Señor Jesús, gracias te damos por tu amor incondicional, porque a pesar de que somos pecadores, tú nos amas y nos das una oportunidad más. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a que diariamente podamos tener victoria sobre el enemigo, sabiendo que este es un oponente y estando consciente de que estamos en guerra con él. Guarda, Señor, hoy mi corazón, puro y sincero.